¿Cuánto peso puede ocultar una sonrisa? ¿Cuántas vidas no contadas, cuántos destinos sellados se esconden en el grano de plata de una sola fotografía? Miramos el pasado a través de estas ventanas, pero a menudo solo vemos lo que se nos permite ver, la pose, no la verdad, el instante, no las consecuencias. Esta imagen, tomada en el resplandeciente verano de 1928, en la cubierta de un yate tan blanco que parece herir la vista, es la prueba perfecta. Aquí vemos a la familia Valcárcel. Parecen la definición misma del éxito, de la gracia, de una vida tocada por los dioses. Don Alejandro Valcárcel, el patriarca, con su impecable traje de lino blanco y sombrero Panamá, mira al horizonte como si fuera suyo. A su lado, su esposa, doña Elvira, con un vestido de seda ligero y un collar de perlas que brilla con el sol del Cantábrico. Su risa parece capturada en el aire. Sus hijos, Martín y Lucía, bronceados y despreocupados, personifican un futuro sin límites. Pero esta fotografía miente, o peor aún, captura una mentira en el preciso instante en que se estaba cometiendo, porque el día que esta imagen fue capturada, el día que esta familia perfecta celebraba en las aguas azules de su pueblo adoptivo, don Alejandro Valcárcel acababa de firmar la ruina de cada hombre, mujer y niño en el pueblo que le había dado su vasta fortuna. Al final de esta historia, no solo entenderán cómo un hombre pudo destruir a miles mientras tomaba el sol en su yate, sino que descubrirán al verdadero héroe de esta historia. No es don Alejandro, ni Elvira, es alguien más, alguien casi invisible en esta misma foto, un joven en el fondo con uniforme de tripulación, que sostiene una bandeja de plata. Su nombre es Mateo, y en ese momento guardaba un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Si usted cree que las historias de los olvidados merecen ser contadas, si sabe que cada imagen antigua es un portal a una verdad que nos enseña algo sobre nosotros mismos, le invito a unirse a esta comunidad. Suscríbase a Roteiros Español y pulse el botón de me gusta. Es la única forma en que podemos seguir rescatando estas memorias del olvido, dándoles voz a aquellos que la historia intentó silenciar. Nuestra historia comienza en Puerto Esperanza, un pequeño pueblo pesquero en la costa norte de España, que durante generaciones había vivido al ritmo de las mareas. La vida era dura, marcada por el olor a sal, a redes y a las factorías de anchoas, pero era una vida honesta. El pueblo entero era una familia, dependiente del mar y de la pequeña conservera local. La lealtad que empleaba a la mayoría de las mujeres del pueblo, mientras los hombres se jugaban la vida en el mar. Todo cambió 10 años antes, con la llegada de don Alejandro Valcárcel. No era de allí. Llegó de la gran ciudad, con un traje impecable, ideas grandiosas y un apetito insaciable. Vio lo que los locales veían como su hogar, y él lo vio como un recurso por explotar. Compró la lealtad por una miseria, la derribó y construyó La Soberana, una fábrica de conservas monstruosa, de ladrillo rojo y chimeneas que tosían humo negro, prometiendo modernidad y empleo para todos. Y al principio, cumplió. Pero la modernidad de Valcárcel venía con cadenas. Ofreció préstamos a los pescadores para que modernizaran sus barcos, para que compraran motores más grandes y redes de arrastre. Iñaki, el padre de Mateo, uno de los patrones de barco más respetados, desconfió. El mar da lo que da, no lo que se le exige, le dijo al industrial en la taberna. Valcárcel simplemente sonrió, encendió un puro caro y le dio una palmada en la espalda. En pocos años, el pueblo entero estaba endeudado con don Alejandro. Se convirtió en el único comprador de pescado. Él fijaba los precios. Los pescadores que, como Iñaki, no habían aceptado sus préstamos, no podían competir. Sus pequeños barcos no traían suficiente captura para satisfacer la demanda de La Soberana, y Valcárcel se aseguró de que nadie más les comprara. Uno por uno, los barcos independientes fueron amarrados en el puerto, pudriéndose a la vista de todos. Iñaki perdió su barco, su salud y su orgullo, todo en menos de un año. El pueblo de Puerto Esperanza ya no era de los pescadores, era de don Alejandro, y mientras el pueblo se ahogaba lentamente en la deuda y la desesperación, la fortuna de Valcárcel se multiplicaba. Se construyó una mansión en el acantilado, Villa Suspiro, y compró el yate, El Suspiro, un palacio flotante que contrastaba obscenamente con las barcas desvencijadas del puerto. Aquí es donde encontramos a Mateo, con su padre Iñaki postrado en cama, enfermo de melancolía y de pulmones dañados por la humedad, y su hermana menor, Elena, trabajando jornadas de 14 horas en la línea de enlatado de La Soberana,
Bajo la cruel supervisión del capataz de Valcárcel, el señor Goizueta, Mateo tuvo que tragarse su orgullo. Era un hombre de mar, pero el mar ahora le pertenecía a otro. Desesperado por dinero para las medicinas de su padre, Mateo aceptó el único trabajo que pudo encontrar, sirviente en el yate El Suspiro. Era una humillación diaria. Servía champán francés a la familia que había destrozado la suya. Limpiaba la teca pulida mientras el barco de su padre se deshacía. Y fue en ese yate donde se tomó la fotografía. Era un día de celebración. Don Alejandro había traído a un grupo de inversores franceses. Reían, comían ostras y hablaban de negocios. Mateo, invisible con su uniforme blanco, rellenaba copas, escuchando fragmentos de la conversación, palabras como monopolio, derechos exclusivos, liquidación de activos. No entendía todos los términos financieros, pero entendía el tono. Era el tono de los lobos repartiéndose la presa. Esa tarde, el fotógrafo que habían traído de la ciudad les pidió posar. «La familia perfecta», exclamó. Mateo se encontraba en el borde de la cubierta, recogiendo copas vacías. El fotógrafo, buscando una composición, le gritó que se quedara quieto. Y así, Mateo, el hijo del pescador arruinado, quedó inmortalizado en el fondo de la imagen, una sombra borrosa detrás de la radiante familia Valcárcel. Él está mirando directamente a la cámara, mientras don Alejandro mira al futuro que ha comprado, mientras doña Elvira ríe para sus invitados, Mateo mira al espectador, y en sus ojos no hay servilismo, hay rabia, hay un cálculo, porque justo antes de que el flash explotara, Mateo había estado en el camarote de don Alejandro. No estaba espiando, estaba limpiando, pero sobre el escritorio vio un documento. No lo leyó todo, pero vio el sello de la naviera francesa y dos palabras que helaron la sangre: venta final y Puerto Esperanza. En ese instante, supo que lo peor no había llegado. Lo que Valcárcel había hecho hasta ahora solo era el preludio. La ruina total estaba firmada en ese papel. La fotografía no captura a una familia perfecta, captura al verdugo, a sus cómplices inconscientes y al único hombre que acababa de descubrir el arma del crimen. La luz del flash fue como un golpe, sellando el momento en la memoria de Mateo. Mientras el resto de la tarde transcurría entre risas falsas y el tintineo del cristal, él se movía como un fantasma, pero por dentro, el mundo se había detenido. Venta final, Puerto Esperanza. Esas palabras resonaban en su cabeza con la cadencia de una sentencia de muerte. Cuando el último invitado francés desembarcó, y la familia Valcárcel se retiró a sus camarotes, Mateo terminó sus labores con una precisión mecánica, sus manos temblando tan ligeramente que nadie lo notó. Guardó el uniforme blanco almidonado y se puso su ropa de trabajo gastada. Al salir del muelle privado de Villa Suspiro, no se dirigió a su casa. Corrió por las calles sinuosas y oscuras del pueblo, pasando por la plaza silenciosa donde la taberna de su tío ya no podía permitirse encender la luz exterior, pasando por las casas donde las deudas de Valcárcel habían apagado la vida. No se detuvo hasta llegar a la pequeña casa al final del muelle viejo, donde el olor a sal y a enfermedad se mezclaban. Encontró a su hermana Elena en la cocina, fregando el suelo de madera con lejía, tratando de borrar la suciedad y la fatiga de la fábrica. Elena era 2 años menor que Mateo, pero la línea de enlatado la había envejecido una década. Sus manos, que una vez habían sido rápidas para tejer redes, ahora estaban rojas y agrietadas por la salmuera y los productos químicos de la Soberana. Ella era la otra cara de la moneda de Valcárcel. Mientras doña Elvira lucía perlas, Elena llevaba cicatrices del filo de las latas. Levantó la vista cuando Mateo entró, su mirada aguda. Vio la palidez en el rostro de su hermano, la urgencia en sus ojos. «¿Qué ha pasado? ¿Te han despedido?», preguntó ella, su voz baja, siempre temerosa de más malas noticias. Mateo negó con la cabeza, cerrando la puerta con cuidado. Fue a la habitación de su padre. Iñaki dormía, una tos seca sacudiendo su cuerpo frágil incluso en sueños. Mateo regresó a la cocina. «Hoy he visto algo», empezó, su voz apenas un susurro. En el yate, en el escritorio de don Alejandro. Le contó lo que vio: el sello oficial, los inversores franceses, las palabras. Elena se sentó pesadamente en un taburete de madera. La comprensión fue inmediata y total. No necesitaron detalles financieros. Entendían la tierra, entendían el mar y entendían a los hombres como Valcárcel. Venta final no significaba que vendía la fábrica, significaba que vendía todo. «Está vendiendo el pueblo entero», susurró Elena, con un horror que helaba la sangre. «No solo la fábrica, los derechos del puerto,
Las deudas de todos. Está vendiendo nuestra deuda a los franceses. Mateo asintió, el nudo en su garganta apretándole. Ellos no tendrán la paciencia de Valcárcel, no fingirán ser benefactores. Vendrán y ejecutarán las hipotecas. Se quedarán con los barcos, con las casas. Se miraron el uno al otro en la penumbra. No era solo la ruina económica, era el fin de Puerto Esperanza. Serían despojados de todo, expulsados de la tierra donde sus abuelos estaban enterrados, por una compañía extranjera que ni siquiera hablaba su idioma. El plan de don Alejandro era diabólico en su simplicidad. Había creado la deuda, la había inflado hasta que estranguló a todos, y ahora, en el apogeo de su valor, la vendía como un paquete completo, cobrando la totalidad de la vida del pueblo antes de desaparecer en su yate. Mientras tanto, en Villa Suspiro, la celebración continuaba. Aunque de forma más íntima, don Alejandro Valcárcel estaba en su estudio, un cuarto revestido de caoba con vistas al mar tormentoso. Sobre su escritorio, el mismo documento que Mateo había visto. A su lado, el capataz, el señor Goizueta, un hombre corpulento con ojos pequeños y crueles, que servía como el puño de hierro de Valcárcel en el pueblo. Goizueta no era un hombre de finanzas, era un hombre de fuerza. Los franceses están satisfechos, dijo Valcárcel, sirviendo 2 coñacs. La transacción se completará en una semana. El dinero estará en Suiza antes de que el primer barco francés toque el muelle. Goizueta bebió el líquido ámbar de un trago. ¿Y la gente? Cuando se enteren de que la naviera Lecoq es la nueva dueña de sus vidas, habrá problemas. Estos pescadores son orgullosos. Valcárcel se rió, un sonido seco, sin alegría. El orgullo no paga facturas, Goizueta. Para cuando se enteren, yo estaré camino de las Américas. El suspiro está listo, y tú te encargarás de que la transición sea suave. Los franceses te pagarán bien por tu lealtad. Goizueta asintió. La Soberana no ha sido el único negocio de Valcárcel. Había estado comprando las hipotecas de las casas, las deudas de la tienda del pueblo, todo. La venta final incluía el derecho a desalojar a 3/4 partes de Puerto Esperanza. La fotografía de la familia perfecta no era solo una celebración de su éxito, era la foto de su despedida, el último acto de un saqueador antes de huir con el botín. De vuelta en la casa de Mateo, el peso del secreto era aplastante. Elena, práctica y feroz, fue la primera en hablar con claridad. No podemos dejar que esto suceda. Tenemos que advertir a la gente. Pero, ¿advertirles de qué? ¿Y cómo? ¿Quién nos creerá?, replicó Mateo, el cinismo endureciendo su voz. Soy un sirviente. Eres una trabajadora de la línea. ¿Iremos contra don Alejandro, el hombre que da de comer a todos aunque la comida esté envenenada? Dirán que estamos locos o peor, que somos alborotadores. Goizueta nos aplastará. Elena se puso de pie. Sus manos agrietadas se cerraron en puños. Entonces no se lo decimos, se lo mostramos. Necesitamos ese papel, Mateo. Necesitamos la prueba. La idea era una locura. Volver a Villa Suspiro, entrar al estudio de Valcárcel, robar el documento. Era una sentencia de cárcel, sino de muerte. Pero mientras miraba a su hermana, vio en ella la misma resistencia desesperada que había visto en su padre antes de que Valcárcel se la arrebatara. Vio el orgullo de Puerto Esperanza. «Es imposible», dijo Mateo. «Está en la mansión, no en el yate. Está vigilado. Nada es imposible si nos quitan todo lo que tenemos», dijo Elena, sus ojos oscuros brillando con una determinación peligrosa. «Tú tienes acceso al yate, yo tengo acceso a la fábrica. Y Goizueta, él es la llave. Él confía en mí porque cree que soy débil, cree que soy solo una chica, al igual que ellos creen que tú eres solo un sirviente». En ese momento, en esa cocina oscura, el verdadero plan comenzó a formarse. La fotografía había capturado a Mateo como un extra, un sirviente en el fondo, pero estaban equivocados. Él no era el fondo, él era el testigo, y estaba a punto de convertirse en la amenaza. El amanecer del día siguiente no trajo alivio, solo una claridad gris y fría que exponía la crudeza de su realidad. El secreto que Mateo y Elena compartían era una brasa encendida en sus manos. Los quemaba, pero no podían soltarlo. Tuvieron que separarse y fingir que era un día como cualquier otro, una actuación que requería una fuerza que apenas poseían. Mateo se dirigió al muelle de Villa Suspiro, su estómago revuelto por el olor a cera de teca y combustible refinado. Elena se dirigió a la sirena de la Soberana, un sonido que ahora no le parecía una llamada al trabajo, sino el lamento de un pueblo entero. Sus mundos eran opuestos en la superficie, el lujo estéril del yate y la miseria productiva de la fábrica, pero ahora sabían que ambos eran engranajes de la misma máquina destructora, alimentada por la codicia de un solo hombre. Para Mateo, el yate, el suspiro,
Se había transformado. Ya no era un simple lugar de trabajo humillante. Era la guarida flotante del enemigo. El vehículo de escape, su invisibilidad, antes una fuente de vergüenza, era ahora su única arma. Se movió con una eficiencia silenciosa, sus ojos registrando todo. Vio a don Alejandro Valcárcel de un humor extraordinario, tarareando una ópera mientras revisaba los mapas de navegación. No eran mapas del Cantábrico, eran cartas del Atlántico. Vio a doña Elvira supervisando a otros sirvientes mientras empacaban baúles de vapor, quejándose del calor y soñando en voz alta con el aire fresco de Buenos Aires. La huida era inminente, mucho antes de lo que nadie imaginaba. Mateo limpió el camarote principal, su corazón latiendo con fuerza. Buscó el documento, pero el escritorio de Caoba estaba impecable. Valcárcel era demasiado inteligente para dejar la prueba de su traición a la vista. El documento no estaba en el yate. Mateo sintió un escalofrío. Si no estaba allí, solo podía estar en un lugar. Villa Suspiro, la fortaleza en el acantilado, tan inalcanzable como la luna. Mientras tanto, Elena entraba en el infierno de La Soberana. El estruendo de las máquinas de enlatado era ensordecedor, un ritmo metálico constante que gobernaba sus vidas. El aire era espeso, una mezcla de vapor hirviendo, aceite de pescado y el olor acre del estaño. Decenas de mujeres, desde niñas de 12 años hasta ancianas encorvadas, estaban de pie en la línea, sus manos moviéndose con una velocidad hipnótica, limpiando, cortando y empacando. Muchas tenían los dedos vendados con trapos sucios. Los cortes eran tan comunes que ya nadie les prestaba atención. Elena ocupó su puesto, pero su mente estaba lejos. Estaba observando al señor Goizueta. El capataz patrullaba la pasarela elevada sobre la fábrica, sus botas resonando en el metal, sus ojos pequeños escudriñando a la multitud en busca de cualquier señal de lentitud. Era el perro guardián de Valcárcel y disfrutaba de su poder. Elena sabía que Mateo no encontraría nada. El yate era para el placer, la fábrica era para los negocios sucios. El documento estaría donde Goizueta pudiera protegerlo, y su plan, nacido de la desesperación en la cocina la noche anterior, era tan aterrador como necesario. Tenía que acercarse a él. Durante la pausa del mediodía, mientras las otras mujeres comían trozos de pan duro y pescado sobrante, Elena hizo su movimiento. Esperó a que Goizueta bajara de su percha para inspeccionar una máquina que fallaba. Se acercó a él bajando la cabeza, adoptando la postura de sumisión que él esperaba. «Señor Goizueta», dijo, su voz apenas audible por encima del ruido residual. Él se volvió, molesto por la interrupción. «¿Qué quieres, chica?» Elena se encogió, fingiendo un miedo que, en parte, era real. «Señor, con el debido respeto, mi padre, Iñaki, está muy enfermo. El médico dice que necesita medicinas más caras». Goizueta la miró con desdén. «Los problemas de tu padre no son míos. Vuelve al trabajo». «No, señor, por favor», insistió ella, dejando que sus ojos se llenaran de lágrimas de desesperación. «Trabajaré más duro. Haré lo que sea. Limpiaré los suelos después de mi turno. Limpiaré su oficina, gratis. Solo, si hay alguna forma de ganar unas pesetas extra, cualquier cosa». Goizueta la estudió. Vio a una chica patética, rota por la necesidad, suplicando por migajas. Vio exactamente lo que ella quería que viera. Una sonrisa lenta y desagradable se dibujó en su rostro. Disfrutaba de esta sumisión. Era un recordatorio de su propio poder. «Así que la orgullosa hija de Iñaki viene a rogar», se burló. «Quizás este pueblo finalmente está aprendiendo su lugar». Miró alrededor de la ruidosa fábrica. «Mi oficina es un desastre. Esos idiotas de la limpieza nunca lo hacen bien». Se inclinó hacia ella. «Está bien, chica. Puedes venir después de que suene la sirena final. 1 hora. Te daré algo por tu esfuerzo. Pero si tocas algo que no debes, te juro que haré que te corten esas manos que tanto te preocupan». Elena casi se ahogó de alivio y terror. «Gracias, señor. No se arrepentirá», susurró, antes de escabullirse de regreso a la línea. El primer paso estaba dado. Había entrado en la boca del lobo por voluntad propia. Esa noche, cuando los dos hermanos se encontraron de nuevo, el agotamiento marcaba sus rostros. «No está en el yate», dijo Mateo, su voz cargada de derrota. «Están empacando. Se van a Argentina. Se van a ir, Elena, y no podemos hacer nada». Elena lo tomó del brazo. Sus dedos, fríos y húmedos por la fábrica, agarrándolo con fuerza. «Te equivocas», dijo ella, y en sus ojos oscuros ya no había miedo, solo una llama helada. «Sé dónde está. No podía estar en el yate, es demasiado frágil, y Valcárcel no lo guardaría en la villa, donde su esposa podría encontrarlo, o un sirviente podría extraviarlo. Es un documento de negocios, y su negocio está en la fábrica». Mateo la miró sin comprender. «Está en la caja fuerte de Goizueta», explicó Elena.
su voz baja y urgente. Valcárcel le confía su dinero, así que le confía su secreto. Y esta noche, he conseguido la llave. Le contó su intercambio con el capataz. Mateo palideció. Elena, no, es demasiado peligroso. Él es un animal. Exactamente, respondió ella. Y los animales son predecibles. Me ve como una presa, no como una amenaza. Cree que me ha domesticado. En ese momento, Mateo vio que su hermana ya no era la chica que fregaba los suelos. Se había convertido en una guerrera. El plan ya no era una idea vaga. Tenía un lugar, un tiempo y un objetivo, y el destino de Puerto Esperanza no descansaba sobre los hombros de los pescadores, sino en las manos agrietadas de una trabajadora de la línea de conservas. La sirena de la Soberana aulló, marcando el final de un día de 14 horas. El sonido, que normalmente era una liberación, esta noche era una sentencia. Cientos de mujeres con los hombros caídos y la mirada vacía salieron en un torrente gris de la fábrica. Elena se separó de la multitud, un pequeño bote de remos luchando contra la marea. Cada paso hacia la oficina de Goizueta, en lo alto de la pasarela de metal, se sentía como si caminara sobre vidrio roto. Abajo, en la oscuridad, más allá de las puertas de la fábrica, sabía que Mateo estaba esperando. Se habían encontrado brevemente. Él le había dado un pequeño cuchillo, usado para destripar pescado. «Si te toca», susurró él, su rostro pálido de miedo por ella. Ella lo rechazó. «Si me ve con un arma, estoy muerta. Mi arma es que crea que soy estúpida. Distrae al vigilante de la puerta en una hora. No preguntes cómo, solo hazlo». Ahora estaba sola. Llamó a la puerta de la oficina. La voz de Goizueta retumbó. «Entra». La habitación era pequeña, sucia, y apestaba a tabaco rancio y al poder mezquino de un hombre pequeño. Goizueta estaba sentado detrás de un pesado escritorio de roble, un contraste ridículo con el resto de la fábrica. Terminaba de contar un fajo de billetes, que guardó en un cajón que cerró con llave. «Has venido», dijo con una sonrisa burlona, como si estuviera sorprendido. «Ahí tienes el cubo y los trapos. Quiero ver mi reflejo en este suelo. Y ni se te ocurra tocar nada de mi escritorio». Elena asintió sin decir palabra, y comenzó la tarea más difícil de su vida. Se arrodilló, con el cubo de agua sucia a su lado, y empezó a fregar las tablas del suelo, una por una. El silencio de la fábrica, ahora que las máquinas callaban, era total, roto solo por el chapoteo del trapo y la respiración pesada de Goizueta. Él no trabajaba, la miraba. Cada minuto se sentía como una hora. Él sorbía de una petaca de plata. Hacía comentarios crueles en voz baja, sobre su padre, sobre su ropa, sobre el destino de los débiles. Elena se concentró en el suelo, en el dolor de sus rodillas, en cualquier cosa que no fuera el hombre que la observaba como a un insecto. Vio, por el rabillo del ojo, su objetivo, un gran calendario de pared, donado por una empresa de lubricantes, y detrás de él, lo que ella sabía que debía estar, la puerta metálica y negra de una caja fuerte empotrada. Entonces, sucedió algo que no habían planeado. Sonó el teléfono. Goizueta lo cogió con un gruñido. Su rostro se ensombreció. «¿Cómo que el cargamento está parado? Esos idiotas del muelle. Valcárcel me cortará la cabeza», escuchó, maldiciendo en voz baja. «Voy para allá. Que nadie toque nada». Se puso en pie de un salto. Cogió su gorra y su abrigo. Se detuvo en la puerta y miró a Elena. Ella se había encogido, como un animal asustado. «Tú», escupió él, «termina esto. Y no quiero enterarme de que te has movido de ese suelo». En un movimiento que le heló la sangre, él cerró la puerta de un portazo y oyó el sonido metálico de la llave girando en la cerradura. La había encerrado. Él pensaba que era una precaución. Para Elena, fue su única oportunidad. Se puso en pie de un salto, sus rodillas gritando en protesta. Corrió hacia el escritorio. El cajón principal estaba cerrado. La caja fuerte tiró del calendario. Allí estaba, una cerradura de combinación, 4 números. Su mente se aceleró. La fecha de nacimiento de Valcárcel, la de Goizueta, no tenía tiempo. Miró frenéticamente alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron de nuevo en el escritorio. En la esquina, grabado en la madera, había un número, 1918. No podía ser. Miró el calendario. La Soberana, orgullo de Puerto Esperanza desde 1918. Era el año de fundación de la fábrica. Sus dedos, temblando y resbaladizos por el agua del cubo, giraron el dial. Derecha, 19. Izquierda, 18. Volvió a hacerlo. 1918. Nada. Estaba equivocada. El pánico se apoderó de ella. Entonces oyó un ruido fuera. Un grito. «¡Fuego! Hay fuego en el almacén de redes». Era la voz de Mateo. La distracción. Sabía que Goizueta volvería corriendo. Volvió a la caja. 1918. ¿Qué más? El día.
La inauguración, ¿cuándo era? Miró el calendario de nuevo. Había una fecha marcada con un círculo rojo en junio, el aniversario de la fábrica, 15 de junio. Sus dedos volaron, 1506. No, un 5JU. Estaba delirando. Lo intentó de nuevo. ¿La fecha? ¿El día de la foto? No. Probó con 1918 de nuevo. Tiró de la manija con todas sus fuerzas. Estaba atascado, pero no cerrado. Tiró con más fuerza. El metal chirrió y la puerta se abrió. No era una combinación. Era solo un número de modelo que Goizueta, en su estupidez, nunca se había molestado en cambiar. Dentro, no había mucho dinero, solo libros de contabilidad y un sobre largo y grueso, de color crema, con un sello de cera roja, el escudo de la naviera francesa. Lo agarró, era el documento. Oyó el sonido de botas corriendo por las escaleras de metal. Goizueta volvía. No había tiempo de cerrar la caja. Metió el sobre en la parte delantera de su vestido, un bulto rígido y delator contra su pecho. Cogió el cubo de agua sucia y, en un acto de pura desesperación, se lo echó encima, empapándose el pelo, la blusa y el vestido. En ese preciso instante la llave giró y la puerta se abrió de golpe. Goizueta entró, su rostro rojo de ira. Vio a Elena, empapada, temblando, el cubo volcado a sus pies y el agua sucia extendiéndose por el suelo que acababa de limpiar. Vio la caja fuerte abierta. Dejó escapar un rugido. «¿Tú qué has hecho, pequeña rata?» Pero antes de que pudiera dar un paso, Mateo apareció detrás de él en la puerta, con la cara manchada de hollín. «Señor Goizueta, tiene que venir. El almacén de redes está ardiendo». Goizueta miró de Mateo a Elena, su mente dividida. El almacén de redes era valioso. El documento en la caja fuerte era todo. Miró dentro de la caja. Los libros de contabilidad seguían allí. No vio el sobre que faltaba, solo el desorden. «Maldita seas», le gritó a Elena, empujándola a un lado. «Ocúpate de esto». Corrió escaleras abajo con Mateo pisándole los talones, gritando sobre el fuego. Elena se quedó sola en la oficina por un segundo. Estaba temblando tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie, pero el papel bajo su blusa estaba a salvo. Se deslizó por la puerta, bajó por una escalera de servicio diferente y corrió hacia la noche, llevando consigo la única prueba que podría salvar a Puerto Esperanza. Elena no corrió hacia su casa, corrió hacia el mar. Se movió por los callejones oscuros como una sombra, el documento de Valcárcel un bloque de hielo contra su piel. Bajo la blusa empapada, el frío del agua sucia y el frío del miedo eran lo único que la mantenían en pie. Encontró a Mateo en el lugar acordado, un rincón ruinoso entre el almacén de sal y el muelle de secado. Él había sofocado el pequeño incendio que había iniciado, un montón de redes viejas y alquitrán que habían generado más humo que llamas, suficiente para vaciar la fábrica. «¿Lo tienes?», fue todo lo que pudo decir, su voz ronca por el humo. En respuesta, Elena sacó el sobre color crema. Estaba manchado y arrugado, el sello de cera roto, pero era real, era la prueba, era su condena y su única salvación. Se miraron el uno al otro. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. Ya no eran sirvientes, ni trabajadores, eran ladrones, eran rebeldes. Goizueta irá a la villa, le dirá a Valcárcel que la caja está abierta. Se irán ahora», dijo Mateo, su mente acelerada. El suspiro estaba listo para zarpar. «Lo vi esta mañana. Están huyendo». Elena miró el documento y luego miró al pueblo. Las luces estaban apagadas. Puerto Esperanza dormía, ajena a que su destino estaba siendo sellado. «No si el pueblo despierta», dijo ella con una determinación que sorprendió a Mateo. «¿Qué vas a hacer? ¿Ir puerta por puerta?» Elena miró hacia la colina, hacia la pequeña iglesia cuya silueta se recortaba contra un cielo sin estrellas. «Hay una forma de despertar a todos a la vez», dijo. Agarró la mano de Mateo. «Corre». No corrieron hacia el puerto, corrieron hacia la iglesia. La vieja puerta de roble estaba cerrada, pero la madera de la sacristía estaba podrida. Mateo usó el cuchillo de pescado, no como un arma, sino como la herramienta que era, y forzó la cerradura. El interior de la iglesia olía a incienso frío y a siglos de desesperación silenciosa. Subieron los escalones de caracol del campanario, sus pasos resonando en la piedra. La cuerda de la campana, gruesa y polvorienta, colgaba como una horca. Mateo la agarró. «Esto es por los enfermos», dijo. Tiró. El primer dong sonó. Un golpe sordo y profundo. «Esto es por los barcos perdidos». Tiró de nuevo. Dong. «Y esto es por mi padre». Dong. El sonido de la campana de la iglesia, tocando a rebato en mitad de la noche, era un sonido que Puerto Esperanza solo conocía por las peores tragedias. Un naufragio, un incendio total. En segundos,
Las luces comenzaron a encenderse, las puertas se abrieron, la gente salió a la plaza en camisones y ropa de trabajo, sus rostros pálidos de terror. ¿Qué es? ¿Es el mar? ¿Otro barco? Vieron a Elena, empapada y sucia, de pie en los escalones del atrio de la iglesia, con Mateo detrás de ella, en el campanario, tirando de la cuerda como un loco. La multitud se arremolinó en la base de la iglesia, gritando, confundidos. Fue entonces cuando llegó Goizueta, seguido por 2 guardias privados de la fábrica. ¡Silencio!, rugió, su voz acostumbrada a dominar el estruendo de las máquinas. Son ellos, la hija de Iñaki y su hermano. Son ladrones y pirómanos. Algunos en la multitud retrocedieron. El miedo a Goizueta era más profundo que cualquier otra cosa. «Deténganlos», ordenó Goizueta a sus hombres, pero Elena levantó el documento. «Sí, robamos», gritó, su voz aguda perforando el caos. «¡Robamos esto!». Hizo una pausa. La campana dejó de sonar. El silencio era total. Venta final. El contrato que prueba que don Alejandro Valcárcel nos ha vendido. Nos ha vendido a todos. Un murmullo de incredulidad recorrió a la multitud. «Mentiras», gritó Goizueta. «Mentirosa». «Dice aquí», continuó Elena, sus manos temblando mientras desplegaba el papel, «que los derechos de este puerto, las deudas de nuestras casas, las deudas de nuestros barcos, todo pertenece a la naviera Lecoq de Francia. Vienen a desalojarnos. Él nos usó, nos endeudó y ahora vende nuestra deuda al mejor postor». La verdad, tan brutal y tan completa, golpeó al pueblo con más fuerza que cualquier tormenta. Vieron a otras mujeres de la fábrica, que reconocieron las manos agrietadas de Elena, no como las de una ladrona, sino como las suyas propias. Vieron a los viejos pescadores, que recordaban a su padre, Iñaki, y sabían que él nunca habría criado a una mentirosa. Cuando los guardias de Goizueta avanzaron, no fue Mateo quien los detuvo, fue un grupo de ancianas de la fábrica, que se interpusieron en su camino. «No la tocarás», dijo una de ellas, su voz baja y letal. Goizueta, al ver que su poder se evaporaba, se dio la vuelta y echó a correr, no hacia la iglesia, hacia el puerto, hacia su amo. «Está escapando», gritó alguien. La multitud, ya no un grupo de individuos asustados, sino una sola entidad furiosa, se movió. Corrieron por las calles no con antorchas, sino con la pura fuerza de su rabia. Corrieron hacia el muelle privado de Villa Suspiro. Llegaron justo a tiempo. Las luces de El Suspiro estaban encendidas. Su motor ya producía un ruido sordo. Don Alejandro Valcárcel estaba en la cubierta, con su traje de lino de la fotografía. Doña Elvira y sus hijos estaban detrás de él, mirando a la multitud que se acercaba con horror. «¡Suelten amarras!», gritó Valcárcel. La multitud llegó al final del muelle justo cuando el yate blanco comenzaba a separarse. Estaban a 5 metros, un abismo de agua oscura e insalvable. Vieron a la familia perfecta, iluminada bajo el resplandor de sus propias luces de cubierta. Don Alejandro Valcárcel los miró. No había miedo en sus ojos, solo desprecio. Levantó una copa de champán que sostenía en su mano, un brindis final y silencioso por el pueblo que acababa de destruir. Luego, dio media vuelta y entró en la cabina, mientras el yate aceleraba y desaparecía en la negrura del Cantábrico, dejando a todo Puerto Esperanza varado en el muelle, con el documento inútil en la mano de Elena y el rugido de la traición resonando en sus oídos. El sonido del motor de El Suspiro se desvaneció en la distancia, siendo devorado por el murmullo del mar. En el muelle, el silencio que cayó sobre la gente de Puerto Esperanza fue más pesado y frío que la noche misma. El yate había desaparecido, la familia perfecta se había ido, y ellos se quedaron allí, en la oscuridad, sosteniendo un trozo de papel que ahora parecía una burla. Elena miró el documento en su mano, manchado de agua sucia y hollín, la prueba de su ruina. La multitud se volvió hacia ella y Mateo, sus rostros pálidos. No había ira en sus ojos ahora, solo la vieja y familiar desesperación del pescador que lo ha perdido todo en una tormenta. Habían ganado la verdad, pero habían perdido la guerra. Don Alejandro Valcárcel se había llevado la justicia con él, navegando hacia el amanecer, pero la transformación que había comenzado esa noche no podía ser detenida por la huida de un cobarde. Elena, con el vestido todavía húmedo pegado a su cuerpo, se enderezó, miró a la multitud, no como una chica de fábrica, sino como la hija de Iñaki. «Se ha ido», dijo su voz, clara en el silencio, «pero nosotros no. Esto», dijo levantando el papel, «no es nuestra sentencia de muerte, es la nuestra». Una semana después, 2 barcos llegaron a Puerto Esperanza. No eran barcos de pesca, eran barcos de vapor negros, con la bandera de la naviera Lecoq,
ondeando con arrogancia. Los ejecutivos franceses desembarcaron esperando encontrar un pueblo de campesinos ignorantes, listos para ser desalojados. En su lugar, encontraron a todo el pueblo esperándolos en la plaza. Estaban limpios, silenciosos y de pie, hombro con hombro. Al frente, estaban Mateo y Elena. Los franceses, confundidos por esta recepción organizada, presentaron sus papeles. Fue entonces cuando Mateo dio un paso al frente. El joven que había servido champán en silencio ahora hablaba con la autoridad que había robado de la oficina de Goizueta. «Bienvenidos a Puerto Esperanza», dijo, su voz tranquila. «Entendemos que han comprado esta fábrica, pero tememos que les hayan estafado». Desplegó el documento de venta final y otros papeles que habían encontrado en la oficina, los libros de contabilidad que Goizueta había ignorado. «Don Alejandro Valcárcel no les vendió una fábrica rentable», explicó Mateo, su voz resonando con una lógica fría. «Les vendió un nido de avispas, les vendió un monopolio basado en préstamos usureros e ilegales. Estas deudas», dijo, señalando a la multitud, «no son válidas, y esta fábrica», dijo señalando a la soberana, «no puede producir una sola lata sin nosotros, y nosotros no trabajaremos para ustedes bajo los términos de un ladrón». Los ejecutivos franceses se dieron cuenta de la trampa. Valcárcel les había vendido una rebelión. No habían comprado un activo, habían comprado una guerra que no podían ganar. Elena dio entonces el golpe final. «Queremos la fábrica», dijo. «Anulen las deudas personales que Valcárcel creó, las deudas de nuestras casas y nuestros barcos, y nosotros haremos funcionar la soberana. Nos pagarán un precio justo por nuestro pescado y nuestro trabajo, o pueden quedarse con su fábrica de ladrillos vacía. La quemaremos hasta los cimientos antes de que la conviertan en nuestra prisión». Fue la negociación más corta de la historia del Cantábrico. Los franceses, pragmáticos, aceptaron. No tenían otra opción. La soberana se convirtió en la Nueva Lealtad, una cooperativa dirigida por los propios trabajadores. El destino de los personajes de esa fotografía se selló de formas muy distintas. Don Alejandro Valcárcel llegó a Buenos Aires. Durante un tiempo su nombre apareció en las crónicas sociales, pero la fortuna construida sobre la traición se deshizo como la sal en el agua. Murió solo, años después, en una mansión que se caía a pedazos, mirando al mar, quizás esperando ver un pueblo que ya no le pertenecía. Doña Elvira y sus hijos se dispersaron, su perfección rota en 1000 pedazos. En cuanto a Goizueta, fue abandonado en el muelle. Sin la protección de Valcárcel, no era nada. Pasó sus últimos días en el mismo pueblo que había tiranizado, un fantasma ignorado por todos, viviendo de la caridad que nunca mostró. Iñaki, el padre de Mateo, no recuperó la salud de sus pulmones, pero vivió lo suficiente para ver a su hija dirigir la fábrica y a su hijo negociar la libertad de su pueblo. Murió en paz, sabiendo que su legado estaba a salvo. Y ahora, miramos esa fotografía de 1928, una vez más, la imagen en la cubierta del yate. Durante años, fue vista como la imagen de la traición, el retrato de la arrogancia de Valcárcel en el momento de su victoria. Pero ahora, la vemos con nuevos ojos. No vemos a la familia perfecta. Vemos una cáscara vacía, un momento de arrogancia antes de la caída. Vemos a un hombre cuya codicia era tan grande que lo ahogó. Y entonces, nuestros ojos se mueven más allá del lino blanco y las perlas, se mueven hacia el fondo, hacia el joven sirviente, casi invisible, que sostiene una bandeja. Mateo ya no es una sombra, es el centro de la fotografía. Él es el testigo, él es el que escucha, él es el que guarda el secreto. La fotografía no captura el momento en que Puerto Esperanza fue destruida, captura el preciso instante en que comenzó su salvación. La sonrisa de Valcárcel es la mentira, la mirada fija de Mateo es la verdad. El legado de Mateo y Elena no está escrito en grandes libros de historia. Es la historia silenciosa de la resiliencia. Nos enseñan que el verdadero poder no reside en aquellos que posan al frente, sino a menudo en aquellos que observan desde el fondo, aquellos que son considerados invisibles. Nos muestran que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él, por aquellos a quienes amamos. Al reflexionar sobre su viaje, les dejo estas preguntas. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hemos juzgado una situación por su apariencia brillante, sin ver la verdad oculta justo en el fondo? ¿En qué momento ser invisible o subestimado le ha dado una perspectiva o una fuerza que nadie más vio venir? Y finalmente, si tuvieras que elegir una palabra para describir el tipo de coraje que mostró Elena al entrar en esa oficina, ¿cuál sería? Si has llegado hasta el final, sabes que la palabra que define esta historia es la determinación. Si estás de acuerdo,
Deja esa palabra en los comentarios. Determinación. Es nuestra forma de honrar a los héroes invisibles. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si crees que estas historias merecen ser contadas, por favor, suscríbete a Roteiros Español. Dale a me gusta y comparte esta historia. Y no te vayas, porque el algoritmo cree que te encantará el próximo vídeo que aparece en tu pantalla, otra historia de una fotografía olvidada que espera ser contada.